A Dios, hermanos. Vamos a ir en oración al Señor de nuevo, mis amados hermanos. Señor, agradecemos que tú nos concedes hoy de nueva cuenta estar aquí, Señor, en familia, hambrientos, Señor, sedientos de ti. Muchos de nosotros, Señor, venimos cansados. Otros vienen alegres, Señor. Otros vienen sin arrepentimiento, otros arrepentidos, Señor. Todos con diferentes maneras de sufrimiento, otros con diferentes alegrías, Señor, pero he aquí tu pueblo unido, todos con el deseo de venir a ti, Señor. Deseo que tú pusiste en nosotros, Señor. Señor, reconocemos que no hay nada en nosotros como para que podamos estar de frente de ti, a ti, Señor. No hay nada en nosotros. Si somos todos honestos, Señor, sabremos y confesaremos que no hay nada en nosotros que nos haga dignos de ti, Señor. Pero gracias sean dadas a nuestro precioso Dios, que por gracia nos ha dado salvación. Si bien reconocemos nuestro mucho pecado, también reconocemos la mucha gracia, Señor, que hay para nosotros. Privilegio inmerecido, Señor, que tenemos de poder acercarnos hoy a ti, Señor, sin importar la clase de pecado o maldad cometida, y recibiremos de ti consuelo, perdón y restauración, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, y aún, Señor, da a cada uno lo que necesita para hoy recibir tu palabra, Señor, con verdad, con disposición, Señor, con anhelo, Señor. Te pedimos que obres hoy, Señor, con fuerza. Por favor, Señor. Pues aún para poderte adorar de manera genuina hoy en tu día necesitamos que tú nos ayudes. Ayuda a mis hermanos a mantenerse alertas, sobre todo a los varones, Señor, pues la responsabilidad es nuestra. Despierto, Señor, tú estás hablando. Dios, sería una ofensa grande dormirnos en tu presencia, distraernos, Señor. Permítenos que hagamos todo esto por gracia sola, Señor. Amado, nos reunimos también para pedirte por los que están sufriendo entre nosotros, Señor. Por los padecimientos de este mundo, enfermedad, muerte, pobreza, Señor, no perseguida, Señor. Te rogamos para que tú consueles, que tengas misericordia de nuestros hermanos que padecen enfermedad en nuestra congregación, Señor. Te pedimos que tengas misericordia de nuestros hermanos enfermos, de nuestra hermana Rosalía, Señor, en los Estados Unidos y su tribulación larga, Señor. El pastor David Serrano, Señor. Nuestro hermano Jorge, Señor. Y cada uno de los que hoy no pueden estar aquí a causa de algún padecimiento. Te pedimos que obres, Señor, dándoles no únicamente la salud, si tú no quieres, Señor, pero sí dándoles de Cristo para que ellos estén fuertes en la debilidad y puedan aún ser ejemplo de otros, como lo has hecho con Judith y con Johnny, Señor, que hoy celebramos una semana, un día, 2 días, Señor, y ellos están fuertes y están fortaleciendo a otros, Señor. Señor, ayúdanos, sea como sea, aún con prueba o con tribulación, a poder tomar estas cosas tan en serio como tú las tomaste, Señor. Porque tú viniste en serio, tú moriste en serio, tú padeciste en la cruz en serio, y tú resucitaste, Señor, en serio, y tú vendrás en serio. Ayúdanos a hacerlo de la misma forma, aún en nuestra debilidad, Señor. Danos lo necesario para tomar estas cosas con seriedad, mi Rey. Tú eres digno. Levanta nuevamente, Señor, a mis hermanos que se cansaron con la racha de evangelismo y que nuevamente se paren en la brecha, sabiendo que aún ni han iniciado, Señor. Apenas esto comienza. Danos deseo de ti, Señor, y satisfácelo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús hoy, Señor, para que tu pueblo aún te adore
y escuchando tu palabra diga amén, entendiéndola, Señor. Gracias por cada uno de los que hoy está aquí, Señor, pues recibirán regalo de vida, aliento, Señor, y fuerza. Aún los incrédulos podrán recibir fe salvífica. Gracias por eso, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, terminamos un año de trabajo, de prueba. Iniciamos con más prueba. Imaginen esto, después de una guerra fuerte. ¿Qué viene después de una guerra? Cuando la guerra termina, hermanos, ¿cómo son los que pelearon? ¿Cómo están? Heridos, ¿qué más? Cansados, desganados. Si su sargento les dice, nuevamente vamos a la batalla, dicen, no, no me digas eso. Pero si es una batalla interminable, hermanos, no se vale el bajar el ánimo, bajar el arma. De hecho, no se vale ni dormir. Les aseguro que ninguno de nosotros dormiría sabiendo que hay una guerra afuera y en cualquier momento pueden venir a conquistarnos, ¿verdad, hermanos? Probablemente entre los hombres haríamos una guardia, ¿verdad? Probablemente haríamos una guardia, hermanos, para poder cubrir uno al norte, uno al sur, uno al este, uno al oeste, pero todos alertas. Desgraciadamente, hermanos, como nuestra guerra no es física, nosotros bajamos la guardia, cansados, bajamos el ritmo, perdemos comunicación y sentimos como que al terminar el año, bien advertidos estábamos, como que es tiempo de descansar. Y se nos olvida algo que muchos hermanos han recordado, la guerra después de la guerra. Termina la guerra, obtuvimos, hermanos, algunas victorias en Cristo Jesús y de pronto viene el enemigo a atacar. Ataca en el hogar, con la familia, con las parejas, con los hermanos, con los que sirven. Con esta guerra viene el ánimo de una manera distinta como lo queremos, viene el ánimo con exhortación, con disciplina, con un empuje de la palabra y parece que en lugar de animarnos nos está golpeando más, pero necesitan tocar fuerte a la puerta porque estamos durmiendo. Y hay dos maneras de tomar esto. Una es con diligencia, escuchando, siendo tierra fértil, levantando las armas. Despiértate, mi amor, vamos a orar otra vez. Despiértate, vamos a servir otra vez. Despiértate, vamos a estudiar, vamos a congregarnos. O pasividad, tranquilidad, caer en un sueño profundo y creer que está todo bien. Uno de mis hermanos, el más grande, hermanos, voy a ser breve, no voy a hablar de nada extra a la palabra por mucho tiempo, pero para dar un ejemplo, uno de mis hermanos tuvo un accidente, el mayor, Daniel se llama, un accidente terrible, aunque parecía que no iba a ser terrible. Él iba en un coche en donde el conductor tenía muy poco tiempo manejando. Entonces un vehículo salió y él por falta de experiencia giró el volante demasiado rápido, subió al camellón y por falta de experiencia no frenó, no actuó, dio el volantazo, el coche a baja velocidad se fue ladeando, era un Volkswagen, se volteó y empezó a hacer, como dicen, vueltas, y empezó a dar vueltas y el accidente que parecía no ser grave resultó gravísimo. Mi hermano salió, fue golpeado con el pavimento, el coche le pegó encima y terminó muy mal. Y él creía que estaba bien. La gente lo veía semimuerto, inundado en sangre, ahogándose con su sangre, y él en su mente decía, ¿por qué están llorando angustiados si yo estoy bien? ¿Por qué estarán ellos preocupados si yo estoy perfectamente bien? No tengo nada, absolutamente, qué locos, están gritándome como si estuviera yo mal. Estaba muriéndose ahogado con su sangre, hermanos. Un doctor de la Cruz Verde, arriesgando su vida, le sacó la sangre de la boca y le ayudó. Y venía eso a mi mente porque sucede muy similar, hermanos. Después de la guerra somos heridos, nos cansamos, viene el desánimo, queremos bajar la guardia un poco y empezamos a escuchar el llamado y lo ignoramos. Pero ¿por qué me dices si estoy bien? ¿Por qué me llamas la atención si yo estoy bien? No sabes que yo estoy bien. Yo estoy bien, yo estoy bien. Y sin darme cuenta lentamente estoy durmiendo. Y es muy peligroso, hermanos.
Es muy peligroso decir, estoy bien cuando no estoy bien, porque me voy a creer esa mentira y voy a tener problemas. Entonces, ¿qué quiero decir? Que no debemos estar bien. Por supuesto, debemos estar bien, pero estando alertas, con toda la armadura de Dios puesta, hermanos, orando, estudiando, congregándonos, sirviendo, más y más y más y más, hasta el desgaste, hermanos, no importa. No es nuestra vida. Cristo la ha comprado. Y solamente quería recordarles esto para que después de hoy, hermanos, nuevamente los que han bajado un poco la guardia la suban. No ha terminado la guerra, no terminará. No terminará, hermanos. Mas sin embargo, esta guerra está ya ganada por nuestro precioso Señor Jesucristo. Amén. El tema de hoy, hermanos, es experiencias del ministerio. Esta introducción es muy ad hoc a esto, por las cosas que se viven en el ministerio, hermanos. El ministerio del cristiano, ministerio de los evangelistas, de los misioneros, de los pastores, de las esposas, el ministerio de todos, hermanos. Y vamos a continuar estudiando nuestra serie de hechos, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en el capítulo 13. Saludamos a los hermanos que no pudieron hoy congregarse por estar enfermos, hermanos, o por cualquier otra cosa. Y bueno, oramos por ellos. Hechos capítulo 13, y vamos a leer, hermanos, un poco antes para poder entender el contexto. Estamos hablando del primer viaje misionero, hermanos, de Bernabé y Saulo. Amén. Versículo 4. Dice así, hermanos: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina. ¿De quién? Del Señor. Amén y amén. Señor, ayúdanos en Cristo, te lo pedimos. Hermanos, un poco antes de esto estamos viendo que la iglesia de Antioquía, versículo 1, dice que ya tenía profetas y maestros. Algunos profetas y algunos maestros. Creemos que eran más de 5 o 6, hermanos. Esto habla de una iglesia ya bien constituida y bien armada. Ya había hombres que estaban enseñando. El objetivo de todos los apóstoles, hermanos, como bien el apóstol Pablo lo dice más adelante en una de sus epístolas a Timoteo, que el trabajo suyo era preparar hombres para que estuvieran sirviendo como pastores. Y obviamente venían los requisitos del pastor, pero una de las intenciones de los viajes misioneros era establecer pastores en las iglesias que pudieran enseñar a otros hermanos a cómo conducirse en las cosas de Dios. Al parecer, lo que sucedió en Antioquía tiempo antes con aquellos jóvenes desconocidos que fueron a servir ahí, pues había hecho que la iglesia, hermanos, creciera, y se establecieron ya algunos maestros y dones como el de profecía, ya estaban ahí, hermanos. Estos hombres ordenan a Pablo y a Bernabé que vayan, hermanos, a estar ocupados en la obra del Señor. Dice el versículo 1, porción B: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca. Dice: ministrando estos al Señor, sirviendo, estudiábamos domingos atrás, y ayunando, ocupados en tener una comunión.
estaban listos para poder enviar a los hermanos. Dice, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y oraron, les impusieron manos. Y cómo no, hermanos, con temor hacer estas cosas, porque es algo serio. Es algo serio, hermanos, porque las cosas que van a pasar para tener experiencia en el ministerio son terribles. Parece que el Señor no quiere que sirvamos. Parece que Dios en realidad se equivocó. La mayoría de los que intentamos servir a Dios llegamos con expectativas diferentes, creyendo que las cosas van a ser fáciles, hermanos, y nos encontramos con que no. Y creo que ellos han probado de tal cosa y por eso están orando y ayunando con mucho temor. Imponen las manos y por supuesto que no pasa nada imponiendo las manos. No es ningún poder que se otorga, ninguna fuerza espiritual, ni ninguna unción especial espiritual, hermanos, sino que la imposición de manos es una forma de hacer oficial el nombramiento. Digo esto porque la mayoría de nosotros venimos de algunas iglesias en donde imponer manos y estas cosas se entiende como que los pastores están otorgando una porción de su espíritu o de unción para que las personas hagan lo mismo. Y no, en realidad, hermanos, es ordenar públicamente, el dar el recuerdo a los que son ordenados de que ellos tienen una cobertura, sea económica o de oración, o que se ocuparán de ellos, que no los olvidarán. Estamos contigo, y la iglesia ve que esto es en serio, hermanos. Bernabé y Saulo, hermanos, han sido ya ordenados, pero antes de eso el Espíritu Santo ya los había confirmado. Esto es algo extraño, hermanos, y pido a mi Dios que nos ayude hoy a poder entender, porque muchos no irán porque están esperando que el Señor les llame, cuando el Señor ya llamó. Muchos no irán diciendo, pero es que ¿cómo voy a ir? ¿O cómo sé que no me voy a equivocar? Definitivamente tenemos que arriesgarnos, hermanos. Pero por supuesto que también hay requisitos para aquellos que van a ser enviados. Los requisitos del diácono o los requisitos del pastor, que son requisitos que todos los hombres deberían de perseguir. No podríamos sentarnos diciendo, no, bueno, es que él es el diácono, el pastor, por eso ellos tienen que hacerlo. No, todos nosotros deberíamos de perseguir los requisitos de ser maridos de una sola mujer, no dados a la codicia, hermanos, al vino, ser honestos, hospitalarios, irreprensibles. Es algo que todo cristiano debe de perseguir, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y no hablo de ser tú santo únicamente para poder lograr por tus obras ver al Señor. Sabemos que no es así. El contexto de esa porción de Hebreos creo que va dirigido a que si tú no eres santo, los demás no verán al Señor. Y dirán, ¿eso es ser cristiano? Mira cómo es cristiano y mira cómo habla. Mira cómo se dirige a los demás. Mira los negocios que hace, mira cómo se emborracha. Hay una nube de testigos viéndonos y por eso ellos van a tropezar, hermanos. No verán el cristianismo como la única alternativa de salvación de sus almas, sino la verán como una cosa más, y aún la van a aborrecer porque van a decir, bueno, a mí en el catolicismo romano me dejan fumar, tomar y hacer todo, y en el cristianismo no, me van a prohibir. Cuando no prohibimos nada, hermanos, realmente el Señor sana, pero al no dar un buen testimonio todos los hombres, hermanos, al mundo, pues la gente lo tiene simplemente como una alternativa más de religión y no como el único camino, la verdad y la vida. Entonces estos hombres entendemos que ya estaban llenos, hermanos, del Señor. Más adelante leemos de nuevo cómo era Pablo, Saulo, cuál era una característica muy importante, necesaria de él. Pero dice esta porción, hermanos, que los despidieron. Algo interesante, imponen manos, los ordenan y los envían. Y aquí no encontramos un no como respuesta de Saulo y de Bernabé. Ellos creen en las autoridades eclesiásticas. Están sometidos, hermanos, a esa disciplina o a ese orden que hay en la iglesia. Por supuesto que suponemos que estos maestros y estos profetas también daban fruto de que eran hombres de Dios. Por lo tanto, la confirmación del Espíritu Santo era veraz, hermanos. No podríamos confiar en una ordenación de alguien habiendo recibido la imposición de manos de personas que no tengan fruto. Creemos que la voz del Espíritu Santo no fue escuchada. Creemos que no, el Espíritu Santo se manifestó a ellos y les dijo, como el llamado de Saulo en el desierto,
por Cristo. Saulo, ¿por qué me persigues? Creemos que la confirmación del Espíritu Santo vino a través de la ordenación de hombres temerosos. Digo la confirmación, el llamado estaba antes. Hermano, tú estás preparado. Hermano, conoces la Escritura. Hermano, cumples con los requisitos de un servidor de Dios. Hermano, tú tienes que ir a extender el reino. Aquí no sirves ya, hermano. Tienes que ir a extender el reino. Por supuesto que eso trae dolor, nostalgia, pero es necesario, hermanos. Para eso estamos, para la gloria de Dios y extensión del reino. Dice, los despidieron. Adiós. Probablemente esta despedida no es como la que sucederá antes cuando la persecución se intensifica, que los ancianos de la iglesia están llorando con Saulo, lo besan con Pablo ya, lo besan y lo abrazan y le dicen, tienes que irte, no podemos detenerte, tienes que ir, pero Pablo, te amamos mucho. Lloran con él porque saben que la persecución se ha intensificado y probablemente en poco tiempo Pablo morirá. Y aunque bien entendemos que la muerte es una bendición, tampoco nadie de nosotros está todos los días deseando morir para ser bendecidos, ¿no? Sabemos que la muerte duele, hermanos, mucho y trae llanto y dolor porque es una separación momentánea muy larga en ocasiones. Pero en este caso no, hermanos. La iglesia de Antioquía envía a Bernabé, envía a Saulo, confirma que tienen respaldo de la congregación, hermanos. Y vemos que es la primera vez que esto sucede en la historia de la iglesia, hermanos. Muchos ya habían salido como misioneros, pero accidentales. ¿Por qué accidentales? Por las cosas que estaban sucediendo en la iglesia, en Jerusalén. Empieza la persecución y ellos salen y van predicando. Por supuesto que enviados también. Pero esta porción es importante, hermanos, porque en ocasiones existe un espíritu de orgullo en muchos de los que servimos al Señor, y si a mí no me envían, yo voy. Y eso es un grave peligro. La única manera por la cual las personas en la iglesia, los hermanos, pueden estar seguros en un lugar fuera de la congregación es cuando son enviados. Cuando no son enviados, no tenemos seguridad de que están bien. Porque la confirmación viene por la iglesia. Hay un orden, hermanos, de Dios a través de la iglesia. Porque de lo contrario, ¿cómo podríamos confirmar que en realidad el Espíritu Santo quiere que vayamos? ¿Cómo vamos a ser supervisados, hermanos? Muchos de los misioneros que van a algún lugar, ¿sabes cómo terminan? Sin hacer nada. Solo paseando. Si son sostenidos económicamente porque la iglesia tiene la capacidad, solo comiendo. Solo pasándola bien. Terminan predicando un falso evangelio lleno de amor, sin justicia, lleno de misericordia y bondad, sin santidad. Y así se extravían. La iglesia lo que hace es ordenar, confirmar el apoyo y supervisar, y constantemente se envían personas a que vayan a ver cómo la obra está caminando. ¿Y cómo confirmaremos que todo esto tiene razón? Porque de una u otra forma la obra dará fruto. No en número de personas, en santidad, hermanos, en entrega, en compromiso. Dará fruto. Si no da fruto, quiere decir que esa semilla, hermanos, no era del Señor. El Señor asegura eso. Y este es el caso, hermanos. Ellos son intencionalmente enviados por la iglesia de Antioquía. Y este esfuerzo misionero, hermanos, va a tener consecuencias, y henos aquí. Todo eso tiene que ver con el envío de Bernabé y Saulo. Tú y yo tenemos que ver con eso, hermanos. Gloria a Dios, ¿verdad? Por el trabajo precioso de los hermanos. Hermanos, algo interesante aquí, que es lo que detiene un poco a algunos de ustedes para ir, o algunos de nosotros, incluido yo, es que no hay un informe, no hay un mapa, un rastreo demográfico, no hay una encuesta de mercadeo, no hay un mapeo espiritual, como hoy normalmente la mayoría de iglesias hacen. Vamos a enviar a alguien a que haga un mapeo, a ver si funciona poner una iglesia ahí, ¿no? Yo veía a un grupo de hermanos, de pastores, muy bien intencionados, muy bonitos, reunidos en un café, y cuando los vi como los Panteras Negras, con un mapa y poniendo ahí esta avenida principal, hay mucha gente. Evité, hermanos, llegar a preguntar y les dije, ¿qué hacen? Estamos haciendo una estrategia para ver en dónde vamos a sembrar nuestra próxima iglesia. Y he aquí a unas cuadras, una de ellas. Una bonita imagen, hermanos, muy bien, una buena música, una buena cafetería. Y el éxito, ¿no?
Pero en este caso no fue así. Ellos no dijeron, a ver hermanos, ¿dónde estará mejor? ¿Dónde habrá menos persecución? ¿Dónde habrá más gente que los esté recibiendo con puertas abiertas? No. Ellos no dijeron, hermanos, la primera iglesia que vamos a plantar es en la casa de Centurión, todos convertidos y bautizados y avivados, llenos del Espíritu Santo. No, vayan allá. Vayan y empiecen. ¿Por qué creen, hermanos, que ellos fueron a ojos cerrados a un lugar? ¿Cuál era su arma? ¿Qué poder portaban? ¿Y el evangelio qué es, hermanos? Detengámonos. ¿Poder de quién? ¿Habrá algo que se oponga al poder de Dios? Nada. Y esa era la mente de ellos. No era, oye hermano, pues a ver cómo nos va, porque hoy mejor no vayas. Porque la experiencia en el ministerio, hermanos, ¿saben cómo se va a obtener? A través del sufrimiento. Y ellos fueron, hermanos, Saulo y Bernabé, no hicieron ninguna de estas cosas del mercadeo, del mapeo, nada, solamente ayunaron y oraron. El ayuno y la oración no es de manera sacrificial, sino es tener un tiempo como el que inauguramos este viernes a las 5:15 de la mañana, de comunión con Dios, los varones. ¿Por qué los varones? Porque los varones somos los cabezas de familia, encargados de dar cuentas al Señor por el discipulado de nuestra esposa y de nuestros hijos. Y ay de nosotros, hermanos, al final de la carrera, porque el Señor, como Adán, no recibirá una queja, es que ve nada más la mujer que me diste, sino el Señor demandará de nosotros, hermanos, el discipulado de nuestra familia. Y ellos están ahí en comunión y en ayuno, teniendo un tiempo. Señor, te pedimos, danos dirección, Señor. Te rogamos que podamos creer que hay fuerza en nosotros, amor, dedicación. Señor, quita de nosotros el temor, la avaricia, Señor. Quita de nosotros el amor y el arraigo que tenemos del mundo. Enamóranos de ti. Queremos creer en el Dios omnipotente. Queremos creer en ese, Señor, lo leemos, lo proclamamos, lo predicamos a otro, pero nosotros no lo creemos. Mis obras manifiestan que no es así. Ayúdanos, Señor. Ellos están orando por dirección. Señor, ¿serán ellos? ¿Ver los frutos de ellos? Dicen, sí, son ellos. Hay paz en el envío, a pesar de que esa paz no es porque va a ir bien, sino porque estamos seguros que estos hermanos tienen el evangelio y están dispuestos a dar su vida por el Señor. E inmediatamente, hermanos, en el versículo 4 comenzamos a leer, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. Qué interesante, ¿verdad? Son ordenados, enviados por la iglesia, pero dice, son enviados por el Espíritu Santo. ¿Cómo saben? Por la iglesia, por ellos. Hay confirmación, hermanos, de que esto es verdad. Dice que descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Hermanos, los cristianos de la iglesia de Antioquía que enviaron a ellos, el Espíritu Santo que les envió, es una iglesia igual a todas, hermanos, pero hay algo interesante aquí, porque cualquier grupo de cristianos podría enviar a alguien, pero si el Espíritu Santo, hermanos, no lo envía, no dará como resultado un ministerio efectivo. Esta es la parte que nosotros tenemos que buscar en determinado momento. Espero que no sea tarde, hermanos, porque la iglesia grande, como decía un hermano misionero, no es la que es el número de personas, sino el número de enviados. Esa es una iglesia grande. Pero, ¿cómo saber si el Espíritu Santo me envía o no? Por el resultado del ministerio, hermanos. Sencillamente, el resultado del ministerio. El resultado del ministerio, insisto, no es el número de personas. Hay iglesias, hermanos, que no crecen en número, pero sí en santidad, en compromiso, en amor, en pasión por el evangelio. En servicio, hermanos, están vivos, ¿no? En ocasiones nosotros queremos ver un fruto sin sembrar. Si el Espíritu no envía, el resultado se verá como inefectivo en la obra. Sabemos que no envió. Probablemente, aparentemente las capacidades, hermanos. Aparentemente mucho amor, mucha entrega, mucha pasión, mucho trabajo, pero aparentemente. Recuerda que hay algunos denominados en las empresas como los golondrinas. Yo he escuchado, a lo mejor tú no. Esos son los que están moviéndose mucho, pero no hacen nada. De un lado a otro, de un lado a otro, de un lado. Los ves que suben las escaleras, bajan. ¿Alguien que ha trabajado en alguna empresa ha visto a alguien así? Que suben y bajan y parece, wow, esto es increíble, no descansan, pero no hace nada. Pero no hace absolutamente nada.
No va a haber un resultado en sus números, en sus metas, igual en el ministerio. Cuando hay alguien que no es enviado por el Espíritu Santo, no habrá un ministerio efectivo, hermanos. Esto nos puede suceder. Y es muy interesante, hermanos, que precisamente, si se dan cuenta, el apóstol Pablo escribe, hermanos, vayan a 1 Timoteo 3, por favor. Dice el versículo 10, 1 Timoteo 3, 10, dice, y estos también sean sometidos ¿a qué? A prueba primero, y entonces ejerzan el ministerio. El diaconado, recuerda que es relacionado con el servicio, no es únicamente para nuestros diáconos, es para todos los hombres. Sean puestos a prueba. ¿Cómo van a ser puestos a prueba? Enviándolos, dando ministerios, en donde sean probados. Lo que normalmente vemos como en el mundo, como en el trabajo secular, es que ¿cómo empiezas en tu trabajo que tanto anhelabas? Eres el mejor. Probablemente estás en el pizarrón del empleado del mes. Pero ¿qué pasa con 3 meses, 4 meses, 5 meses? Y una característica es de que ese empleado, cuando baja su rendimiento, no se culpa a sí mismo. ¿A quién culpa? A la empresa. No, la empresa cambió, no me tomaron en cuenta y tanto que me esfuerzo y tanto que hago. Entonces, poner a prueba, hermanos, es no únicamente para ver si tú das el ancho, sino ver si el Espíritu Santo está haciendo ese envío, esa obra. Y esto nos duele, nos pega en nuestro orgullo, hermanos. Es terrible cuando una persona es puesta en algún ministerio y de pronto ya no. Normalmente por falta de humildad, ¿sabes qué sucede con ellos? Se van. Imagínense esto, hermanos. Ha sucedido con pastores, no únicamente en nuestra iglesia, hermanos, sino en todas las iglesias. Pero fíjate qué severo es esto y qué importante es. ¿Y por qué será importante? Porque se trata de la obra de Dios, de la iglesia de Cristo, no de un juego ni de una empresa, hermanos. Miren 1 Timoteo, capítulo 5. Miren qué severidad. Escuchen. Los ancianos, los pastores. Recuerda que en la Biblia, los que no sepan, vamos a leer obispo, anciano, pastor. Es lo mismo, hermanos. Aunque si bien pueden tener algunas actividades distintas dentro de la iglesia, pero son pastores. Dice, los ancianos que gobiernan bien, los pastores, sean tenidos por dignos de doble honor. Los que trabajan, dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Sean tenidos por dignos de doble honor. Los que están dedicados al ministerio, trabajan y enseñan, predican y enseñan. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero su salario. Y escucha, versículo 19, contra un pastor no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Escucha el 20, hablando del contexto de los pastores. A los que persisten en pecar, repréndelos, ¿cómo, hermano? Delante de todos, para que los demás también teman. A los que continúan así, fueron puestos a prueba, fueron puestos en ministerio. Probablemente fuimos engañados por su moralidad, muy, a lo mejor minuciosa en algunas cosas, carisma, amor, generosidad. Pero esas eran obras meramente de hombre, y con el viento y todo, sopló y como una galleta de polvorón, se le cayó el polvorón blanco y quedó la galleta de su color. Y dice, repréndelos. Probablemente decimos nosotros, pero ¿cómo aprueba? ¿Cómo primero enviar y después no? ¿Cómo primero dar un ministerio y después no? Los ojos de los pecadores voltean hacia quien lo ordena. La iglesia de Antioquía, los maestros y pastores ordenaron a Bernabé y a Saulo y ellos no dieron el ancho. Es culpa de ellos, ¿por qué los ordenan? Es lo que probablemente sucedió con Judas, ¿sabían? Es solo una presuposición, con mucho cuidado lo digo. Probablemente la familia de Judas dijeron, ¿y para qué lo llamó si no lo cuidó? Si no lo salvó, si no le evitaron la horca y que sus vísceras se salieran habiendo caído a esa explanada de terreno. Es culpa de ellos, no es culpa de él. Es normal, pero esto se trata de la obra del Señor, hermanos. Vemos un sinnúmero de guerreros caídos, un sinnúmero de personas que entran con deseo y después no. Muchos que decimos, ellos son enviados y después nada. Y nos damos cuenta, hermanos, por el ministerio efectivo. Lo que nos cuesta trabajo es llamar la atención y como misioneros o enviados o evangelistas, predicadores, pastores o diáconos, reconocer que en realidad
no era verdad. Y lo más hermoso, que si somos del Señor, el Señor, como veremos adelante, lo hizo con Juan Marcos, nos va a llevar al arrepentimiento y volveremos. De lo contrario, no acepto mi condición, no acepto que el Espíritu Santo no me llamó, no acepto, me endurezco, culpo, me voy, huyo y nunca vuelvo. Pero cuando somos del Señor, dice, nada ni nadie los arrebata de mi mano, ni de la mano de mi Padre. Ellos van, hermanos, a Seleucia. No dice absolutamente en estos textos, ahí están en Hechos, hermanos, el capítulo 13, del versículo 4 en adelante. No dice qué hicieron ellos. No dice qué trabajo específicamente llevaron a cabo, hermanos. Esa ciudad es cercana a Antioquía. Saulo y Bernabé, hermanos, pudieron haber ido ahí solo porque es una ciudad importante portuaria y hay mucha gente. Pero de cualquiera de las maneras, sabiendo hoy quiénes son Bernabé y Saulo, de seguro que no estuvieron con las manos en las bolsas. ¿Cómo te imaginas? Aunque solamente pasaron por ahí, ¿qué crees que estaban haciendo? Predicando, hermanos. Si tú ya diste el paso de meterte en un territorio enemigo en donde probablemente van a quitarte la vida y estás en silencio, qué desperdicio de tiempo, hermano. Mejor vas a usar todos los dones que Dios te ha dado y el evangelio poderoso de Cristo para el que el Señor tenga. Esto es algo que tú y yo tenemos que buscar hacer. Donde pases, la persona que tengas enfrente, tú no sabes si es del Señor, y qué privilegio galardonarse hablándoles del evangelio. Y hermanos, que sean ovejas dormidas y que reconozcan, que nunca te vuelvan a ver y digan, yo me acuerdo un joven muy insistente, siempre que venía a la gasolinera, siempre que venía a la tienda, siempre que pasaba y me veía regando, siempre me dijo algo de Cristo y ahora me acuerdo, conocí a Cristo por él. No salimos galardonados, no llevamos, hermanos, ningún mérito, pero Cristo sí. Cristo es famoso, hermanos, entre ellos. Yo no me imagino, aunque la Escritura no dice nada y no podemos agregar nada, ni presuponer, no es sano, pero sí creemos por el testimonio de Bernabé y Saulo. ¿Qué hicieron? Estar en servicio, hermanos, estar en servicio. Entonces, ya que Seleucia no está lejos de Antioquía, hermanos, probablemente hay una iglesia ahí ya. No es difícil asumir que hay un grupo de cristianos. Si la iglesia está avivada, la característica de una iglesia que está encendida, ¿sabes cuál es? Evangelizar. Evangelizar. Si tenemos nosotros aquí, hermanos, el deseo de más Cristo y queremos de Cristo, lo que hacemos es evangelizar y empezamos a ver fruto rápido. Fruto rápido. Miren, volteen para allá. Esa pequeña es un fruto del evangelismo aquí. Volteen aquí, estos varones están sentados aquí. Son un fruto, hermanos. El caballero que está aquí sentado también es un fruto. Y muchos, hermanos, de aquí son fruto de un avivamiento en una persona que ha creído el evangelio y va y lo habla con fe, lo cree y no se pierde el tiempo en hablar y no se da únicamente con predicar a tu casa, sino tienes urgencia por hablar y más sabiendo que el día se está acercando, hermanos, y que el Señor viene a juzgar a vivos y a muertos y nadie quedará exento de ser enjuiciado y culpable. Pero si nosotros damos a Cristo, Cristo es el abogado defensor y ellos pueden ser salvos sin hacer absolutamente nada, solo por Jesús, hermanos. El que no nos diga qué estaban haciendo, hermanos, no nos debe de llevar a pensar algo negativo. ¿Qué estarían haciendo? A lo mejor pues gozando un rato, como si iban a ir a servir, pues tomaron vacaciones y descansaron. No, ellos están activos, hermanos, ellos están llenos del Señor. Recuerden lo que sucedió con Saulo, dice la Escritura, lleno del Espíritu Santo. Y aquí vuelve a confirmar, estando lleno del Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo es el que lo mueve, el que hace las cosas, Él lo pone en acción. El Espíritu Santo es el que te mueve a ti, predicador, que estas semanas has bajado un poco la guardia, el que te está diciendo, ¿por qué no estás predicando? ¿Por qué no estás compartiendo? ¿Por qué no estás yendo? Es el Espíritu Santo que hace en nosotros eso, hermanos. Pero, ¿qué están predicando, hermanos? Por supuesto que a Cristo. Ellos no tienen ni el evangelio de Mateo, ni el de Marcos, ni el de Lucas, ni el de Juan. No tienen absolutamente nada, mis amados hermanos. Ellos únicamente tienen a Cristo en sus bocas, en su corazón, está repleto. Ellos predican la cruz de Cristo, ellos predican a Cristo ahí padeciendo y muerto por los pecados de todos los hombres.
y resucitado. Ese es su mensaje. Cristo murió y resucitó. Cristo murió y resucitó, hermanos. Y dice el versículo 5, hermanos, llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y tenían también de ayudante a Juan. Este Juan, hermanos, es Marcos, el evangelista. Juan, hijo de María, prima de Bernabé, sobrino de Bernabé, hermanos. Juan está ahí con ellos y tiene mucho sentido. Es interesante, hermanos, notar algo antes. No se nos dice por qué llegaron a Chipre. Chipre es la isla y ahí dentro está Salamina, hermanos. Pero dice que anunciaban la palabra en las sinagogas de los judíos y tenían a Juan por ayudante. Aunque no sabemos por qué es ese recorrido, por supuesto que es meramente evangelístico y plantador de iglesias, hermanos, pero probablemente dice Hechos 4:36 que Bernabé es de Chipre. Es muy probable que Bernabé, con una urgencia de que su familia conozca del evangelio, llegó a predicar el evangelio, pero parece que no estuvo mucho tiempo, él no se quedó ahí, sino probablemente fue por algo de provisión, probablemente fue por otra cosa, porque tenía el deseo de predicar el evangelio allá. Pero fueron a eso, hermanos. La escritura no dice, Lucas, el doctor minucioso en su estudio, no está diciendo que ellos fueron a hacer ninguna otra cosa, sino dice la porción B de este texto 5, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. ¿Por qué creo que anunciaban a Cristo? Porque los judíos tenían la palabra de Dios. Entonces ellos están viendo el todo de la palabra de Dios como Cristo. Cristo es el centro. El mensaje del evangelio es el centro de la escritura. Toda la palabra desde Génesis anuncia a Jesús, anuncia la salvación, anuncia la redención que es en Cristo, hermanos, y creemos que es lo que están enseñando. Ahora, te preguntarás, o algunos dicen, ¿por qué están enseñando con los judíos? Hermanos, recuerden, lo estudiábamos desde Marcos, es costumbre que la sinagoga se abra a personas educadas. La tradición permitía que laicos o personas con educación que sabían compartir, hablar, hermanos, compartieran ahí, en la reunión del sábado. Eso es tremendo. Es como si nosotros vemos llegar una persona que habla muy bien, es elocuente, y le decimos, oye, hablas bien, vente, pásate y comparte. Ellos así lo hacían. Por supuesto que Bernabé y Saulo, hermanos, están llenos ya del conocimiento de Cristo, y ellos aprovechan predicar el evangelio en las sinagogas. Y por supuesto que predicando con poder hay conversiones de inmediato. Aquí, si te das cuenta, no se nos habla de ningún tipo de padecimiento por Jesús. Solo dice que anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas. La siguiente porción del versículo 5, hermanos, dice que también tenían a Juan de ayudante. Este Juan, les recuerdo, hermanos, es mencionado en el capítulo 12, versículo 25. Dice, y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Y por qué es importante la compañía de Marcos, hermanos? Él crece en Jerusalén, él es testigo presencial de muchos eventos de la vida de Jesús. Algunos lo relacionan con el joven que corre cuando el Señor está orando en el jardín, tapado en una sábana. ¿Por qué lo relacionan? Porque es muy probable que María, la madre de Juan, era dueña de ese jardín, como del aposento en donde los hermanos estaban conviviendo y esperan a Pedro cuando están en la cárcel, y este joven está ahí. Él vio al Señor Jesús orar y llorar al Padre, pedirle, pasa de mí esta copa. Ha presenciado muchos eventos de la vida de Jesús, y es interesante porque este joven puede que sirva de ánimo a los que no vieron al Señor así, como son Saulo y Bernabé, aunque bien conocen bien, hermanos, del Señor, y se ha manifestado a ellos de diferentes maneras, no como Marcos. Y también es de suma ayuda, hermanos, porque Marcos supongo que debe de recordarles todo lo que él sabe de la misericordia del Señor. Probablemente Marcos, hermanos, siendo también un escriba de Pedro, le recuerda, no, es que mi Jesús era especial, Pedro todavía lo traiciona y él lo perdona, el Señor y el Señor. Y eso ayuda mucho, hermanos. Es de gran bendición cuando el Señor reúne
a algunos hermanos que tienen el deseo de servir y a otro de ellos con la experiencia de lo que se está haciendo. Que motive, ánimo hermanos, vamos, sigue, continúa. La experiencia hace a un siervo verdadero. Es muy fácil, hermanos, predicar en zapatos ajenos. Es muy fácil que algunos pastores hablen de ser papás cuando no tienen hijos, o algunos pastores hablen del matrimonio cuando no son esposos, o algunos hablen del sufrimiento cuando no han sufrido. Pero no hay nada mejor que estar acompañado de alguien que ha vivido la experiencia. Se cree con mayor facilidad y es alguien que está hablando de verdad con el corazón, hermanos. Y ese equipo de 3 está fabuloso, fabuloso. Hombres dotados. El apóstol Pablo tiene dones extraordinarios. Vamos a ver cómo cambia a continuación, hermanos. El ministerio del apóstol Pablo es reconocido por ellos también y las cosas de pronto empiezan a tornarse distintas a como estaban. Dice el versículo 6 y 7, hermanos. Dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Este procónsul se dice en la Biblia que es varón prudente, similar a Cornelio, ¿verdad, hermanos? Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Fíjense qué interesante, hermanos. Son recién enviados, joven, con el conocimiento de Jesús. Ellos tienen carne, tienen algunas dudas, están firmes ahí, probablemente piensan éxito sobre éxito. Son enviados de una iglesia que es próspera, hermanos, que está unida, que está establecida. Y de pronto en esta ciudad a la costa del oeste de Chipre, Pafos, están en la misma isla aún, se encuentran que es un lugar lleno de inmoralidad. Y Bernabé y Saulo, hermanos, van a enfrentar una combinación muy extraña, muy pagana, de inmoralidad con oscuridad espiritual, que era muy común en el imperio romano, en el mundo pagano de Roma, hermanos. Pero fíjense qué importante es ver lo que ellos están experimentando. Pafos es tristemente célebre por su culto a Venus, la diosa del amor sexual, hermanos. Atanasio, un obispo de la iglesia temprana del siglo II, hermanos, denominó esta práctica como la religión de la deificación de la lujuria. Y se decía, hermanos, que ningún hombre que fuera al templo de Venus podía ser exento de ser contaminado de su mente en cuanto a la depravación sexual. Era tan fuerte el poder del diablo ahí, hermanos, que cualquier persona que fuera a ese lugar por cualquier motivo se contaminaba y su mente se llenaba de depravación, más de la que ya tenemos por naturaleza. Y el procónsul Sergio Paulo está relacionado con ese ambiente. Entonces, el ambiente con el que se encuentran los misioneros, hermanos, no es un ambiente bonito. Esto es bien importante para nosotros porque, insisto, nuestra carne depravada, hermanos, se orilla a llegar a un lugar. Supongamos, vamos a tal pueblo. Hay un pueblo en Cuernavaca que el hermano Juan nos decía, prediquen ahí, está bien tremendo, son bien paganos, idólatras. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Tepoztlán, otro lugar que está por ahí por la casa de Pastor Raúl. Pues un lugar que es paganísimo, hermanos. Brujería, santa muerte, idolatría al por mayor. No hay policía y linchan gente. Ocotepec. Y no se compara con lo que están viviendo ellos. Pero si alguno de nosotros fuera enviado a un lugar así como Tepoztlán, por ejemplo, que hay brujería descarada, adoración a la santa muerte y cosas muy extrañas, lo primero que diríamos en nuestro reporte sería: pastores, la verdad creo que Dios no habita aquí, no hay pueblo en este lugar. Hay mucha brujería, mucha inmoralidad y yo creo que mejor me regreso y envíenme a un lugar en donde tengan hambre del Señor. Aplicaríamos mejor me sacudo las sandalias y me voy de ese lugar. Pero los hermanos nos están enseñando que el Señor tenía al pueblo ahí, aunque aparentemente no parecía, hermanos. Ese lugar, hermanos, es un lugar denominado como el más depravado en cuanto a la sexualidad que existía, hermanos. El procónsul está ahí metido. La bienvenida para Bernabé, Saulo y Marcos no es buena, hermanos. Probablemente la prostitución se les acercó y empezó a tratar de seducirles y la carne empieza a batallar.
de cualquier hombre, hermanos, ante la seducción sexual, o aún las mujeres, por supuesto, caen fácilmente en tentación. Hay hermanos pastores que prefieren no ir, por ejemplo, a la playa de vacaciones por no caer en esa tentación. Que dicen, no, yo me conozco, yo prefiero no ir, prefiero no estar ahí. Si este lugar es uno de los más depravados que había del Imperio Romano y fácilmente caían, el sufrimiento de los hermanos en su carne era grande, hermanos. Y aparte, el evangelio no podía ser predicado bien. Jesús, ¿quién es Jesús? ¿Qué nos importa Jesús? Nosotros tenemos a nuestra diosa Venus y estamos bien. Esto me encanta, hermanos, porque cuando alguno de nosotros pudiera servir de esa manera, tenemos que recordar que nuestros hermanos sufrían y continúan sufriendo igual. Si fuéramos enviados únicamente a lugares en donde el evangelio es bien recibido, ¿sabes qué nos encontraríamos? Edificando sobre fundamento ajeno. Probablemente en ese lugar se recibe bien porque en ese lugar ya se había predicado antes. Pero cuando vamos a picar piedra, es literal, como los mineros, hermanos. ¿Sí sabes, en tiempos pasados, un minero, por ejemplo en Guanajuato, cuánto tardaban para hacer un túnel de 100 metros? ¿Sabes cómo lo picaban? Con cincel y martillo, hermanos, roca sólida, golpeando. Es muy similar a la obra, muy similar, aunque la mayoría creemos que es más fácil por lo que yo cuento conmigo, mi conocimiento, mis dotes, mis talentos. Nos encontramos con un muro, hermanos, con un muro. Y es tremendo, pero algo que me llena de gozo, hermanos, a pesar de que estas provincias romanas estaban llenas de paganismo, este procónsul está ahí y él es responsable de una provincia entera. Habían dos tipos de provincias romanas, dice un comentarista. Dice, había una provincia romana que necesitaba un batallón, un ejército ahí. Y esas eran regidas por el emperador directamente. Y había por otro lado, hermanos, las provincias que no necesitaban tener un ejército. Esa era gobernada por el procónsul. Pero el procónsul daba cuentas directamente al Senado. Directamente al Senado. Es decir, la relación que había entre el emperador y el Senado y el procónsul era estrecha. Este procónsul no es solamente un centurión de batalla, es un hombre de alto rango, lleno de paganismo, hermanos, sexualidad y un mundo oscuro en lo espiritual. Pero algo fabuloso, hermanos, que algunos datos históricos dicen que se han encontrado algunas inscripciones en tumbas, hermanos, que llevan el nombre de Sergia Paula, creyendo así por el tiempo y el lugar en donde se encuentran, que Sergia Paula fue una hija de Sergio Paulo, y que así ellos pueden estar con mucha seguridad de que él se hizo cristiano y su familia también se hizo cristiana. Estas inscripciones hablan con algunos pasajes de la Escritura. En un lugar así, hermanos, el Señor tenía pueblo. Podríamos a lo mejor darle mérito al procónsul, porque dice en este texto, hermanos, Sergio Paulo, versículo 7, varón prudente, llamando a Bernabé. Y dice, por supuesto, hermano, pues es que él les llamó, él estaba interesado. Pero recuerda lo que dice la Escritura. Nadie viene a mí a menos de que ¿qué? El Señor ya había obrado ahí desde la eternidad. El Señor ya había puesto en el corazón de este hombre el deseo en su tiempo, hermanos, de pedir como Cornelio. Recuerden que para poder entender cómo es que algunos hombres llaman el evangelio, lo reciben bien, no hay mérito en el hombre, hermanos. No es de que los hombres dijeron, oye, este Jesús parece verdadero, yo creo que le voy a hablar a ver si pega. Son hombres que tienen el deseo, aún en sus corazones no convertidos, porque dice la Escritura que somos elegidos desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Existe ahí una chispa de luz que el Señor pone para que ellos, al saber de Jesús, vayan. Esto incluye a aquel hombre leproso, al ciego, a la mujer samaritana, a todos los hombres que existen que se acercan a Jesús. Son hombres que no era por su sabiduría, hermanos. La sabiduría del hombre es terrenal, diabólica, sino que era porque el Señor había puesto ahí luz en ellos, hermanos, para ir y recibir y ahora sí tener una conversión. Este hombre, hermanos, procónsul fue y pidió que Bernabé y Saulo fueran. Deseaba oír la palabra de Dios. Es muy parecido a Cornelio, hermanos. Y mientras ellos estaban ahí, hermanos, probablemente predicando en las sinagogas,
Ellos están obrando en la obra a pesar de la dificultad y de pronto se abre una puerta más grande. El procónsul. Es como si, hermanos, que estamos predicando en el centro. Estamos predicando y siendo perseverantes en el centro predicando y de pronto, imaginen, que sale ahí el sacristán o un diácono o el arzobispo y nos dice: a ver, predicadores, vengan por favor, platíquenme de lo que están predicando. O que se abran las puertas del Palacio de Gobierno y nos diga por ahí algún senador, un diputado, alguien: vengan, platíquenme. Es algo similar. Algo interesante, que esta puerta no se abrió antes de que ellos estuvieran abriendo otras puertas. Hermanos, normalmente nosotros pedimos, y yo escucho en muchas iglesias: abre las puertas, Señor. Las puertas ya están abiertas, hermanos, pero nosotros no vamos a ir a abrirlas si no vamos. Normalmente somos contaminados de: no, hermano, pues no pasa nada, nadie me habló. Salí a la plaza, salí a tal lugar y no había nadie. Pues mejor me regresé. Yo creo que Dios en su soberanía no quería que nada sucediera. Tenemos que vencer ese espíritu mediocre, hermanos. Nosotros vemos que los hermanos están trabajando, están moviéndose, hermanos. Las cosas no suceden por casualidad. Los frutos, hermanos, no se recogen porque de pronto dio fruto la tierra, sino que todo es porque algo se sembró, una semilla se sembró, un trabajo se realizó. Cuando vemos frutos recoger, hermanos, algunos dicen: no, qué buena suerte, o llegaron de casualidad. No, se trabajó, hermanos, se trabajó. Estos hermanos están trabajando y de pronto en su trabajo Dios bendice al que es fiel mayordomo y les dio: ok, vayan más arriba y gócense en medio de tanta turba y tanta persecución pagana. En tanto pecado gócense, les voy a entregar un pez gordo, gordísimo, hermanos. No es un centurión, es alguien que se codea con el emperador, que es considerado Dios. El emperador, hermanos, para ellos es Dios. Entonces él llama a Bernabé y a Saulo, hermanos. El procónsul desea oír la palabra de Dios. Aunque Lucas es un poco frío en esta narrativa, ¿cómo te imaginas tú a Bernabé y Saulo? Hermanos, algún día fui al hospital centro médico donde próximamente vamos a regresar a servir con Judith y Johnny, si Dios permite, ahí con los niños de oncología pediátrica. Y de pronto yo iba con la guitarra, les enseñaba algunos himnos y después predicaba el evangelio y era muy hermoso. El corazón de los niños estaba dispuesto a alabar y recibir. Y en una de esas, hermanos, saco la guitarra y un médico importante, creo que el más importante de ahí, me dice: oiga, volteé, ¿qué pasó, médico? ¿Podrías tocar las mañanitas a un compañero que cumple años? Están reunidos en la oficina de los médicos. Le dije: perdón, no tocaría las mañanitas, no porque me sea un pecado o algo, sino que número uno, no me las sé, y número dos, yo únicamente predico el evangelio y canto al Señor. Si quiere que yo le predique el evangelio y ore por él, por supuesto, médico. No, déjalo así, está bien. Dio unos pasos y antes de dar, lo hablo como testimonio, ¿ok? Antes de dar la vuelta, el Espíritu Santo lo tocó y volteó y me dijo: bueno, venga. ¿Sabes cómo me sentí? Nervioso. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Qué le voy a predicar a estos científicos soberbios, orgullosos? Todo lo pueden, todo lo saben. Señor, dame sabiduría. Y para acabar, el joven que iba conmigo me iba diciendo: ¿y ahora qué va a hacer, pastor? Y le dije: yo no sé qué voy a hacer, pero el Señor sí sabe qué va a hacer. Y es, supongo, algo similar. En realidad iba temblando de las piernas, me iba temblando la garganta, los versículos no venían a mi mente. No sabía qué iba a hacer, hermanos. Pero el Señor sí sabía qué iba a hacer. Y el Señor lo tenía ya, y no fue casualidad. No fui ese día y de pronto pasó. Estudiábamos el miércoles. Dios es soberano y todas las cosas que acontecen han sido escritas ya de antemano por Dios, hermanos. No es nada nuevo, no sucede nada. Ay, mira, sucedió. Todo Dios lo conoce, tanto bueno como malo, hermanos. Todo lo ha ordenado Él. Todo. Accidentes no existen para Dios. Todo estaba escrito. Entonces llegué y me metí, soy rápido solamente para decirte lo que viví. Llegué y me metí con este joven, temblando, temeroso, solamente le dije: Señor, tócame. Esto te estoy hablando hace 8 años o 9 años, por ahí creo, 8 años tal vez. Y el Señor me dio un toque suyo.
Comencé a predicar el evangelio, hablé de Cristo crucificado, resucitado, y cuando menos me di cuenta que estaba yo orando en voz alta, abrí los ojos y los vi, y varios de ellos, que eran los más duros a primera vista, estaban rotos, rotos. Estaban llorando y estaban ahí. Terminaron algunos de ellos arrodillados, orando, juntos, y me fui de ahí con mucha alegría. Creo que esto es algo muy similar para ellos. Ellos son hombres, tal cual tú y yo. Bernabé y Saulo no dicen, bueno, somos nosotros, yo ya he sido llamado al ministerio y no hay problema, vamos, todo bien. En realidad están batallando, hermanos amados, con lo que están encontrando enfrente. La tentación es verdadera, el territorio es hostil y ellos no se sienten diferente a ti y a mí. La diferencia que ellos aman a Cristo, dijeron, yo voy, Señor, y no importa lo que pase. Es la diferencia nada más. La entrega. El Señor les abrió una puerta. ¿Cómo vamos nosotros, mis amados hermanos, a ver fruto, a ver éxito, a ver puertas abiertas si nosotros no vamos? Si nosotros no hacemos. Y lo peor de todo, como decía al principio, que al no hacer esto, comienzo a creerme la trampa del diablo de que he hecho todo y no veo nada. Y claudico y digo, no, no es mi culpa, lo que pasa es que no había nada ahí. ¿Tú crees eso? Y hay otra cosa, apenas el éxito el procónsul recibe, dice el versículo 8 al 12, pero es, ay Señor, ¿por qué no todo puede salir bien? Él deseaba oír la palabra de Dios, versículo 7, versículo 8 dice, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar la fe del procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. De inmediato ahí algunos carismáticos saldrían y dirían, yo creo que el apóstol Pablo no es de Dios. Mira cómo está hablando. No, el apóstol Pablo, hermanos, dice que es lleno del Espíritu Santo, y quiero mostrarte que es un hombre lleno del Espíritu Santo. Gálatas 5, hermanos, fíjate qué interesante es esto. Gálatas 5, 19, 22. El fruto del Espíritu. ¿Por qué digo que lleno? El fruto es algo que sale. El fruto no saldrá, hermanos, con facilidad de alguien que no está lleno. Un vaso de agua se desborda cuando lo sigues llenando. Él está lleno del Espíritu Santo y el fruto sale de él. Y escucha qué interesante, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. El apóstol Pablo es lleno del Espíritu Santo, pero nos encontramos aquí, hermanos, con que de pronto parece que no. Parece que se quitó la armadura de Dios y actuó como un fariseo enojado. Pero no, hermanos. No tiene absolutamente nada que ver, hermanos, la mansedumbre, la humildad, el amor, el gozo, la paz, con dejar de reprender y de defender la verdad. Aún con estos signos de exclamación. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Hermanos, David es un hombre conforme al corazón de Dios, y existen dentro de los salmos llamados o denominados imprecatorios, que habla de cuando los santos de Dios le están levantando un deseo de destrucción a los enemigos. Y el apóstol Pablo está lleno del Espíritu Santo y está diciéndole a este hombre, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien lo conduciese de la mano. Entonces el procónsul vio el testimonio milagroso, vio la verdad de Saulo y creyó maravillado la doctrina del Señor. Hermanos, Elimas el mago, que como dice se traduce su nombre, el apóstol Pablo, estando con predicación, probablemente al leer que procuraba, hermanos, es que el trabajo en varios días parecía inútil porque este hombre estaba intentando que no recibiera.
Nos ha sucedido, por ejemplo, con niños aquí, les compartimos el evangelio, bien. Y resulta que algunos dejan de venir porque hay alguien que está procurando arrancar la semilla. No, no vayas, no esto, eso está mal, no, no creas, no lo hagas. Eso sucede, hermanos. Y este hombre está haciéndolo, pero es algo que no pueden dejar pasar porque se trata de un hombre muy importante y probablemente como cualquiera de nosotros que predicamos o que tenemos ministerio de misión, pues entre más grande sea la persona en el mundo, más posibilidades tenemos de alcanzar a más. Es como en el caso del hospital, que es nada comparado con esto. Es un director del hospital, me dio acceso a todos los médicos. Si tenemos acceso al comandante de la policía, tenemos acceso a todos los policías. Si tenemos acceso al director de un hospital, tenemos acceso a todo el hospital, como nos pasó en el hospital civil. Y él no permitió que se terminara, hermanos, y es tremendo. Este Elimas, hermanos, su verdadero nombre es Bar Jesús. Lean versículo 6 del capítulo 3. Y habiendo atravesado toda isla de Pafos, hallaron a cierto mago llamado Bar Jesús. Pero lo más seguro, como dicen algunos comentaristas, que Lucas no resistía a decirle así. Porque Bar Jesús, ¿sabes qué quiere decir? Hijo de Jesús. No quiere decir hijo de nuestro Señor Jesús, sino que el nombre de Jesús, que viene de Josué, era muy normal, hermanos. Habían muchos así. Era muy normal. Muy normal. Y creo que Lucas no soportaba. Y por eso dice, este Elimas, que era como especie de consejero, recuerda que muchos hombres paganos tenían magos, consejeros desde el Antiguo Testamento. Y él intenta frustrar el esfuerzo misionero de Bernabé y Saulo, hermanos. Y yo quisiera exhortarte a ti que este año Dios te va a conceder tener un ministerio de este tipo. Nosotros no deberíamos de ser sorprendidos o perturbados por la oposición. Hermanos, por favor, si tú preguntas a algunos pastores o misioneros qué clase de experiencias han vivido para llegar a estar en donde están o hacer lo que hacen, ninguno te dirá, ningún problema, todo estuvo perfectamente bien. Hermanos, de hecho el Señor, ¿sabes cómo pule nuestra carne y nuestro pecado a los que servimos? A través de azotes. La soberbia, el orgullo. Hermanos, todos llegamos como tú al ministerio, habiendo leído mucho, conociendo mucho, visitando varias iglesias y yo sé, yo puedo, así se hace, esto no me gusta, el pastor debería de cambiar así, lo debería hacer así, pero sin ninguna experiencia. Es normal en nuestra carne, por eso algunos de nosotros decimos, amén, recibo, gloria a Dios, pero solo oramos, porque el Señor al llamarles los hará caer en humildad. Se encargará, hermanos, ténganlo por seguro, porque al Señor no le sirve absolutamente nada nuestro. Nada nuestro, escucha, nada le sirve. Y la experiencia, hermanos, se logra a través del sufrimiento. A través del sufrimiento. Y nosotros no tenemos que sorprendernos, hermanos, o perturbarnos. Si vamos a un lugar y se nos corre de ese lugar, tratamos de hacer algo. Si no, no baja el ánimo, nos vamos a otro lugar nuevo a dar. ¿Nos ha pasado, hermanos? Si nosotros estamos pasando por alguna oposición fuerte que aún llegamos a estar encarcelados, ¿qué pasó, Dios? ¿En dónde estás? ¿Por qué me has dejado? Al contrario, Señor, eres soberano, me han encarcelado porque tú quieres que yo le predique a los que están en la cárcel, gloria al Rey. Todo, hermanos, tiene relación. Que no nos dejan entrar a algún lugar, pues ahí vamos el hermano Marcos y yo con recursos humanos porque no nos dejaban poner la bocina. ¿Y qué hacemos? Señor, tú eres soberano, tú quieres que le prediquemos a recursos humanos que no la conocíamos, estaba en la cueva. Hola, ¿qué tal? Mire, pues predicamos el evangelio, porque esto, porque lo... Hermanos, todo el tiempo recordar que Dios es soberano y aún en medio de la peor oposición y cuando parezca que es un no, ver como sí. Ver como sí. Dios va a usar esta clase de estrategias para rompernos. No le sirve absolutamente nada de nosotros. Nada, hermanos. Nada, absolutamente nada. Lo rompe por completo. Te deja ciego, inútil. Aún a un hombre como Saulo, que era un alumno del mejor maestro, hijo de Hilel, Gamaliel, un hombre conocedor, fariseo de fariseos, dijo, no me sirves, te tumbo, te rompo, te dejo ciego, y una vez que hayas entendido que estás muerto vivo, yo te voy a hacer nuevo. A través del sufrimiento. Debemos honrar, hermanos, a los hermanos que sirven, aunque sean más humildes que nosotros y menos conocedores. Ellos saben más, ellos han sido experimentados.
Porque no podremos nosotros aconsejar o decir, quitar, poner, mientras no hemos sido experimentados. Porque cuando seamos experimentados, vamos a ver las cosas de una manera distinta. Y nuestra actitud también será distinta, hermanos amados. Donde quiera que nosotros vayamos y haya éxito en el ministerio, escucha bien, vamos a encontrar tanto la puerta abierta como la oposición. En ocasiones vamos a llegar a servir y vamos a creer que ya, hermanos, nos entregó ese lugar y ahí se va a sembrar una iglesia y todo va a ir bien, y de pronto, ¡pum!, llega una barrera de la oposición. Hermano, yo creo que ya se terminó mi tiempo aquí porque llegó la oposición. No, si llega la oposición es el momento exacto para empezar a pelear. Hermanos, perdón por el ejemplo, pero creo que lo vamos a entender mejor. Es como en las ventas. No es esto del evangelio, nada que ver. Me refiero a lo que sucede. No existe venta hasta que no vendes. ¿Qué quiero decir con esto? La venta no es cuando el cliente te compra. Eso es compra. Los que venden, ¿quién vende aquí? Levante su mano. ¿Cuándo es una venta? ¿Cuándo vendes? Cuando te dijeron que no, empiezas, ¿verdad, hermano? Claro que es un ejemplo absurdo, pero en todos los ejemplos seculares entendemos más que los celestiales. El asunto es que cuando nosotros veamos, hermanos, que las cosas se ponen mal, es cuando tenemos que empezar a trabajar, mis amados hermanos. Cuando las cosas en el ministerio se pongan mal, es cuando tenemos que esforzarnos. Hermanos, en algún tiempo de la iglesia teníamos una sola reunión a la semana. Y vimos que no había fruto, no pasaba absolutamente nada. ¿Qué hicimos? Otra reunión. Vimos que faltaba más. ¿Qué hicimos? Otra reunión. No por el número de reuniones lograremos más, sino por enfatizar más el evangelio todos los días, en todo tiempo. Dar un seguimiento, tener relación con los hermanos, impulsarlos a servir, ser de ejemplo, movilizarnos, hermanos, trabajar hasta el cansancio. Porque de esa manera somos experimentados y cuando llegue la prueba estamos fuertes. Porque si creemos, hermanos, sin tener la experiencia, que solamente por ser conocedores de la palabra vamos a poder llevar a cabo todas las tipos de pruebas en éxito, estamos en un error. Tenemos que ser experimentados, hermanos. Tenemos que ser experimentados desde abajo. Es como aquellos empresarios súper exitosos que no empezaron desde arriba, sino empezaron desde abajo. De hecho, el Señor se va a encargar de llevarnos hasta abajo. Señor, pero yo ya sabía mucho. No sabes nada. Desde abajo, y desde ahí vas a empezar. Para poder soportar la exhortación, la disciplina, hermanos, para lograr la humildad en nuestros corazones cuando somos exhortados por un pecado que llevamos a cabo, el orgullo se interpone. A mí que no me venga a decir nada, yo voy a la iglesia, pero que no se meta con mi vida. Y ese es orgullo que se bloquea. ¿Sabes qué, Pablo? Ya no vamos a estar predicando aquí porque este mago y todos los demás paganos hipersexualizados están únicamente estropeando el nombre del Señor. No, al contrario, se levanta la oposición, hermanos, y nosotros sabemos que hay posibilidad de éxito. Porque cuando hay éxito en el ministerio, hermanos, nos vamos a encontrar con la puerta abierta como también oposición y adversidad. Si no hay adversarios, hermanos amados, nosotros podemos empezar a tener temor de que no va a haber éxito en el ministerio. El pastor Charles Spurgeon decía, un niño no puede elevar su cometa sin viento en contra. Y es cierto, ¿verdad, hermanos? No vamos a poder hacer nada efectivo si no hay oposición. Por eso el apóstol Pablo lo veía como una guerra literal y describió toda la armadura de un soldado. ¿Por qué un soldado, hermanos? ¿Para qué son los soldados? Para la guerra. Para la guerra. Hermanos, si hacemos una encuesta a pastores de iglesias, plantadores de iglesias, el tipo de cosas que se han enfrentado es increíble. Si yo te enseño una foto de las primeras personas que fueron a la plantación que realizamos, por gracia de Dios, mi esposa y yo, no hay ni uno. Bueno, sí, nada más de aquí hay dos, Isabel y la hermana Linda. De ahí en más los cientos. Si ponemos a contar cuánta gente te abandona, te traiciona, te tiene poco aprecio, no ora por ti, no te apoyan de ninguna manera, te pisotean, le escupen a tus hijos, ofenden a tu esposa y todas esas cosas, no terminamos de contar. Llegaríamos a tener un espíritu demoníaco de autoconmiseración. Pero en ocasiones es interesante y importante platicarlo. Nosotros lo platicamos con aquellos que van a servir. Es necesario para que cuando el fuego de la prueba llegue, no te sorprendas y digas, amén, me lo dijeron.
Es verdad, hermanos, no va a haber absolutamente ningún ministerio efectivo si no hay sufrimiento. Y esto es importante recordártelo, porque yo no sé quién es el Señor confirme de los que estamos aquí, pero la oración mía, de mi esposa, de hermanos que nos amanece eso, que esta iglesia sea una iglesia misionera. Y lo primero que yo me encuentro con las personas que han sido de una u otra manera enviadas, es que ya no están aquí. Y no están ni en el Señor, hermanos. De que vino la prueba y no la soportaron. ¿Por qué creen que no la soportaron? Porque se creían capaces y creían que las cosas no serían tan difíciles. Porque vieron a personas que servían sin carga, tranquilos, como si estuvieran perfectamente bien en todos los sentidos, económicamente, espiritualmente y todo, frescos, relucientes, y dijeron, no, está fácil, yo lo voy a hacer. Yo tengo conocimiento, yo he sabido, y al momento que llegan a la prueba se enfrentan con un muro de contención, bajan la guardia y claudican, diciendo, es que ahí no era obra del Señor. Por eso es necesario entender esto, hermanos. Por supuesto que no a todos nos va a pasar igual, habrá quienes no les pase tan severo, pero a la mayoría sí, hermanos. A la mayoría sí. A la mayoría sí. Si se dan cuenta, antes de terminar, hermanos, Saulo, dice el versículo 8, dice, pero resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar a la fe del procónsul. Entonces Saulo, que también es llamado Pablo, eso es interesante. Algunos creen que Pablo es un nombre que se le dio de repente al Señor, al hermano apóstol, hermanos, pero no. Era muy común para la gente de aquel tiempo, hermanos, tener nombres que eran similares, aunque diferentes, según el lenguaje o la cultura. Ciertamente, hermanos, a Saulo le fue dado el nombre de Saulo, inspirado en el primer rey de Israel, Saúl. Pero su nombre romano era Pablo, significaba pequeño, Pablo, hermanos. Y se escuchaba similar. Si tú escuchas Saulo o Paulo, que también es Paulo, es correcto, Saulo o Paulo son parecidos. Y era normal tener nombres similares, pero usar depende del lugar en donde estaban o la cultura. Lo más seguro, dice Lenski, un teólogo, dice, el padre de Saulo le dio su nombre romano a su hijo, porque era un ciudadano romano, con todos los derechos que esto conllevaba en el imperio romano. El niño tenía ambos nombres desde la infancia. Cuando su padre lo llamaba, gritaba, Saulo, Saulo, por eso es que el Señor le llama así. Pero cuando le hablaban los niños griegos, le gritaban, Paulo, Paulo. Eran dos nombres. No fue un nombre de pronto, sino eran los dos nombres que tenían. Y mira qué importante, insisto en esto, hermanos, en cuanto al ser enviado. Dice el versículo siguiente, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, dijo, oh lleno de todo engaño. Es el versículo 10. Oh lleno de todo engaño. El versículo 9 dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, uno lleno del Espíritu Santo y otro lleno de todo engaño y de toda maldad. Hermanos, el apóstol Pablo, a través de sus dones espirituales extraordinarios, creo, utiliza la fe y rechaza y pronunció el juicio de Dios en contra de Elimas. Quisiera explicar brevemente nada más esto, porque sé que algunos dirían, bueno, si Pablo lo hizo, yo también lo voy a hacer. ¿Recuerdan, hermanos, cuando eran pentecostales que algunos de sus pastores reprendían a Satanás todo el tiempo? Te reprendo, Satanás, sal espíritu inmundo de él. Y todo eso creyendo que es así. Pero recuerden algo, hermanos, lo que Dios usaba en ese entonces en los suyos era ese tipo de milagros y cosas extraordinarias, porque no tenían a Mateo, a Marcos, a Lucas, a Juan. No tenían el Nuevo Testamento. Ahora nosotros tenemos una arma muy poderosa, hermanos. Ahora nosotros tenemos el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Ahora nosotros no tenemos que estar reprendiendo a Satanás ni echando fuera demonios de esa manera. Nosotros usamos la palabra. Y aún cuando hay manifestaciones demoníacas, hermanos, tenemos que usar la palabra también. Hay manifestaciones demoníacas, por supuesto que las hay. Pero nosotros usamos la palabra y no haremos lo mismo. Voltéame a ver los ojos en este momento, quedarás ciego, porque lo más seguro, hermanos, que seremos avergonzados. Porque nosotros ya tenemos esta regla de fe y de poder. Si preguntas a algunos pastores, hermanos, que tienen temor por la doctrina, si han visto manifestaciones demoníacas, lo han visto. Yo lo he visto. Hay testigos, mis hijos han llegado a ver, mi esposa.
manifestaciones demoníacas verdaderas, hermanos, que no son un juego de gente que no conoce el cristianismo y que no pueden jugar como algunos domingo a domingo en algunas congregaciones juegan a los endemoniados, sino gente en realidad endemoniada. Y es un error tratar de pelear con el diablo, con palabras: te reprendo, demonio, espíritu de muerte, huye, porque se ríe de ti y se va a ir encima. Es la palabra lo que tenemos que usar. Leer salmos, cantar salmos, hermanos, cantar la Biblia o proclamarla, leerla y esperar que el Señor, que es nuestro protector, obre pronto, que el Espíritu Santo obre, porque no es un engaño. Pero el apóstol Pablo tenía dones extraordinarios, hermanos. No tenía la Biblia y el Señor concedía que esto sucediera, y por eso él pronunció juicio en contra de Elimas y le dijo: no verás el sol, hermanos. Y cuando vemos que Elimas queda ciego, porque dice aquí el texto, dice: lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos. Ahora aquí que la mano del Señor está contra ti, serás ciego. Hermanos, por supuesto que no puedes dejar de pensar el por qué le dice ciego. ¿Tendrá acaso relación con lo que el apóstol Pablo pasó? Probablemente el apóstol Pablo recuerda y lo relaciona como hombre y dice: yo estaba lleno de maldad persiguiendo a Cristo y Él me dejó ciego. Él está igual que yo antes, entonces también voy a proclamar lo mismo. Y para su bendición se quedó ciego, hermanos. Probablemente lo relaciona. Pablo queda ciego en su conversión cuando iba camino a Damasco en Hechos 9:9 y él también proclama ceguera y se queda ciego. Aunque ciertamente, mis hermanos, aquellos que resisten a Dios son espiritualmente ciegos. Así que Dios le dio a Elimas esa ceguera física por parte de Pablo. ¿Y cuál fue el motivo? Escuchen bien, hermanos. Le dijo: tú seguirás procurando apartar la fe de... Hermanos, muchas personas son cegadas por Dios por intentar apartar a otros de la fe. Muchos serán enjuiciados por intentar apartar de la fe a creyentes. ¿Qué sucede en las divisiones de las iglesias, hermanos? En las divisiones de las iglesias no únicamente se van los del problema, sino ¿quiénes más se van? Otros más. Pero ¿sabes quiénes serán meramente enjuiciados en primer plano? Los que provocan la división. Dios levanta juicio, por supuesto, Dios levanta juicio. Normalmente es porque no escuchan, hermanos. Son ciegos. Vean qué tremendo es Proverbios, hermanos, versículo 1. Escuchen bien esta advertencia. Es algo similar a lo que el apóstol Pablo está haciendo. Escucha el versículo 8, Proverbios 1:8. Dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Por supuesto que el mago no quiso escuchar, pero había alguien que sí. Después dice: no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será sobre tu cabeza y collares a tu cuello. Después empieza a decir: hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no los consientas. Si te dicen: ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Empieza a decir cosas que los pecadores hacen sin ningún dolor, hermanos. ¿Ok? Después en el versículo 19 dice: tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Dice el versículo 20, imaginen a Saulo con el procónsul y Elimas. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. Es decir, no hay excusa. Y menos con una iglesia que evangeliza como nosotros. Ninguno de nosotros tiene excusa para decir: yo no he escuchado. Cada de las cientos de predicaciones son oportunidades que Dios ha estado dando. Y también la gente que está afuera. También Elimas, la sabiduría, clamó en la calle, alzó la voz en la plaza, clamó en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Y dice el versículo 22, ¿hasta cuándo, oh simples, van a amar la simpleza? Y los burladores desean el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Dice el Señor nuevamente: vuelve a mi reprensión, yo les derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré saber las palabras. Y el versículo 24, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste, también yo me reiré en tu calamidad y me burlaré cuando venga lo que temes, cuando venga como una destrucción lo que temes y tu calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre ustedes venga toda la tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor
del Señor y no quisieron mi consejo y lo menospreciaron toda reprensión mía. Si pensamos pobre de Elimas, hermanos, porque su destino fue ese, el Señor clamó, el Señor habló. Tenemos que cuidarnos, hermanos, de no apartar a las personas del Señor. ¿Sabes qué tenemos que cuidarnos? Las familias, las parejas, cuando tenemos diferencias y hay fuego, hermanos, y de pronto por el coraje nos volvemos legalistas. Y empezamos a levantar juicio. De seguro tú ya estás en el infierno y tú no eres, porque mira, porque lo otro. Estamos apartando a la gente. Hay gente que va a decir, sí es cierto, yo creo que yo no soy. Normalmente los piadosos son los que pensarán de esa manera. O cuando nosotros nos interponemos, hermanos, entre las personas que están fuertes y las que no, y defendemos. Cuando nosotros, por amor supuesto, defendemos al pecador sin exhortarlo al arrepentimiento. Los apartamos del Señor, hermanos. Y es un problema grave, hermanos. Una cosa es cometer suicidio espiritual. Uno solo, dejar de orar, dejar de leer, dejar de congregarse, apartarse. Eso es un suicidio espiritual. Pero nunca es bueno, hermanos, que nosotros arrastremos a otros con nosotros. Si estamos desmejorados en el ánimo, hermanos, cansados, si estamos apartados, lo mejor que podemos hacer es decir, apega al Señor, ve al Señor. Yo soy el que está en el error, no ellos. Ellos están enseñando conforme a la palabra. Mira lo que Cristo enseña, ve a ellos, yo estoy mal. Si tú quieres darte por vencido en las cosas de Dios y dejar que la amargura crezca en tu corazón, esa es tu decisión. Pero es de gran problema y pecado arrastrar a alguien más contigo, ya sea con las palabras o con el ejemplo. ¿Sabes para quién acomoda muy bien esto, hermanos? Para nosotros los hombres. Si tú quieres morirte sin leer, sin estudiar, sin predicar, sin hablar, sin orar, muérete, pero no permitas que tu familia muera contigo. Hermanos, es serio esto. Es muy serio. Una cosa es suicidarte espiritualmente, pero nunca debemos arrastrar a alguien, hermanos. Nunca, 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 nunca. Y estas advertencias son serias. Ve a Pablo, ve lo que dice Proverbios. Dice, me reiré de ustedes, me burlaré de ustedes, me van a buscar y ya no voy a estar. Leíamos un devocional el viernes en la madrugada y les decía en la primera carta a Samuel 2:25, la porción última, en donde dice, ellos no escucharon a su padre porque Dios quería que murieran, hermanos. Ya, se acabó. Y aunque vemos la misericordia de un hombre lleno del Espíritu Santo, hermanos, si se dan cuenta lo que le dice Pablo a este hombre, porque ya es Pablo, de aquí en adelante acostúmbrense a decirle Pablo, escuchen a Pablo. Le dice, versículo 11, ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Es la misericordia de un hombre que desea aplicar disciplina, pero en su corazón dice, oh, pero pobre. Hermanos, las palabras más duras de la Biblia, del Nuevo Antiguo Testamento, hermanos, están reservadas para aquellos, ¿sabes para quiénes? Para aquellos que se interponen entre los hombres y la verdad, para aquellos que se interponen entre los hombres y Dios. Y lo que sucedió aquí, hermanos, que el corazón de Pablo, que amaba la misión y la conversión y que amaba al procónsul, se levantó en contra de Elimas. Hermanos, cuando los pastores de las iglesias ven que una persona está tratando de hacer daño, nos comportamos, decía Juan Calvino, como perros de guardia. Usamos el cayado para acercarlos y la vara con todo y sin piedad sobre los que están haciendo daño. Y por supuesto que en ocasiones desde el púlpito lo tendremos que decir. Y por cobardía no señalamos, hermana Carlita, tú estás llena de toda injusticia, de toda impiedad, tú tienes que irte de esta congregación. Y no lo hacemos, no únicamente por la persona, sino porque muchos débiles en la fe dirán lo que pensaron a lo mejor de Pablo. Y no que Pablo era lleno del Espíritu Santo y esas cosas levantó en contra de él y se irán. Pero si entendemos que este es el pueblo de Dios, que cada uno de ustedes ovejas me serán demandadas a mí por lo que enseñé o cualquier otro pastor, hermano, si tú estuvieras en mi lugar, probablemente saltabas desde el púlpito con el puño a pegarle al hombre que está ahí, que está en pecado, jalando a los demás. No es un juego, hermanos, es algo serio. Tenemos que dar cuentas a Dios. No de tu pecado, como algún día alguien me dijo.
No, pobre del pastor, imagínate, va a dar cuenta de los pecados de todos. Hermano, ¿a qué iglesia ibas? No quiere decir que yo dé cuenta por tus pecados. Yo daré cuenta por lo que te enseño, por lo que reprendo o no reprendo. Así, mis amados hermanos, que acostúmbrense a que les caiga yo mal. Porque no permitiremos, hermanos, que las ovejas se pierdan sin antes tratar de atraerlas de la manera que sea. Pero normalmente vemos a un pastor trayendo una oveja necia y rebelde, ¿cómo? Con la vara y con el cayado. Porque de lo contrario, hermanos, es separarlos de los hombres de Dios. Y algunos dirán, ¿y por qué no fuiste por las otras ovejas que a lo mejor se han ido? Porque no son ovejas heridas. Lo más probable, hermanos, que son cabras. ¿Cómo sabremos? Por lo que sucederá después, como vamos a estudiar, hermanos, el domingo. Es muy importante. En esta porción siguiente, hermanos, vamos a encontrar a un hombre convertido con oposición en un lugar pagano, pero de pronto por este milagro de la ceguera, hermanos, de Elimas, se confirma que el apóstol Pablo tiene un ministerio específico con más poder. Y lo que creemos que sucede aquí, dice este versículo, Juan, dice el versículo 12, 11, dice 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Pánfila, pero Juan apartándose de ellos. La pregunta es, ¿por qué se apartó Juan de ellos? ¿Por qué? Juan se apartó lo más probable por miedo. Juan se apartó probablemente porque ahora su tío no es el principal, porque si se dan cuenta y esculcan los versículos que hemos visto, siempre Bernabé es mencionado antes que Saulo, pero ahora ya no es, hermanos, así. Dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros, ya no menciona a Bernabé ni a Juan. Es muy probable que Marquitos, hermanos, tuvo también celo de que su tío ya no es el principal, probablemente tuvo miedo, probablemente se impresionó viendo a este hombre ciego. Probablemente, hermanos, no se dice específicamente, y creo que Lucas es muy respetuoso del ministerio de los hermanos y no lo dice así, mas sin embargo, vemos que fue algo grave y desleal por la postura que veremos más adelante de Pablo. No lo quiero tener, ni ahorita ni después. Pero ¿cómo sabemos que no era una cabra? ¿Por el evangelio? No solamente, hermanos, sino porque volvieron y estuvieron bien. Llegó un momento que Saulo dijo, a Pablo dijo, tráiganme a Juan Marcos antes de morir porque me es útil en la obra del ministerio. ¿Cómo vamos a comprobar a veces el ministerio o la hermandad de algunos? Porque en su determinado tiempo las cosas estarán bien. Estarán bien, hermanos. Que Dios nos ayude a poder aplicar esto a nuestras vidas, hermanos, y que todos aquellos que han sentido en su corazón el servir, hermanos, recordemos esto para que cuando el fuego venga, la persecución, las cosas no salgan como queremos, no nos sorprendamos y podamos continuar siempre, siempre hasta el fin, mis amados hermanos. Amén. Oremos a Dios, amados. Señor, damos a ti gracias por tu palabra que nos ayuda a ver las cosas con claridad, Señor. Nos reprende, nos exhorta, pero también nos instruye, nos corrige, Señor, nos hace ver las cosas de manera distinta, Señor. Oh, mi Dios, si tú suples hoy, Señor amado, si suples tú lo necesario a cada uno para poder ver con claridad, si tú das un toque de ti, Señor, a nuestras vidas, y soplas, amado Señor, aliento y pones el gozo, Señor, de servir, de ir, de no volver atrás, Señor, de estar, amado Señor, enteramente preparados para tu llamado, Señor. Lo agradeceremos, sabemos que no hay privilegio y trabajo más glorioso, Señor. Señor, te ruego, amado Rey, que este año que estamos iniciando sea, Señor, un año que cada uno de nosotros se sujete a tu voluntad y que no únicamente espere a tu voluntad, sino que la busque. Que cada uno de nosotros, Señor, seamos avivados para ir a predicar tu evangelio dentro de nuestra comunidad local, Señor, dentro de esta ciudad. Que sirvamos, Señor, que sea una iglesia con más servidores cada vez, pues sabiendo, Señor, que servimos dentro, también sabremos que podemos servir afuera, Señor.
Te pido, Padre amado, Señor, por nuestros amados hermanos que están en esta situación hoy en día, padeciendo toda clase de males y de acechanzas, hermanos pastores, misioneros, Señor, evangelistas, aquí en nuestro país y fuera de él, Señor, sabemos que la persecución está en todos los lugares. Te pedimos para que ellos no olviden todo esto, Señor, que no habrá, amado Señor, trabajo en vano. No habrá trabajo en vano, Señor. Siempre la obra tuya, Señor, traerá, Señor, un eterno peso, Señor, de poder y gloria, Señor, aun cuando no veamos esto, Señor. Anímanos a todos, Señor, y haznos participantes de ese galardón, amado Señor, que tú mismo mencionarás diciéndole a los tuyos: buen siervo y fiel. Ayúdanos a perseguir tal nombramiento, Señor, en nuestra debilidad total, para depender totalmente de ti, Señor. Damos a ti gloria, honra y alabanza en Cristo Jesús. Amén. Un segundo. Hermanos, venía a mi mente ahorita una historia que he contado antes de unos misioneros jóvenes. La conté hace poco, pero hay quien no la escuchó. Ellos fueron a África con tanto gozo, hermanos, tan grande de ir a servir, preparados teológicamente, doctrinalmente, se les impuso manos, fueron allá a África y cuando llegan, hermanos, se encuentran con todo en contra, con una tribu caníbal, imagínate. Ellos ponen un dispensario médico, ponen una tienda, ponen un comedor, regalan, dan, y están los dos jóvenes bien felices, hermanos, sirviendo a Dios, y parece que va todo bien, pero empieza día tras día en contra, día tras día en contra, día tras día, un año en contra, y el único con el que pueden tener contacto es con un pequeño niño que iba y les compraba, y la hermana aprovechaba el tiempo y le predicaba el evangelio al niño, con dificultad. Pero año tras año nada, hermanos, hasta que la hermana se enferma y muere. El hermano muy molesto. Esta mujer había tenido un hijo, la hermana tuvo un hijo antes, una hija. Y la deja huérfana con el papá viudo y muerto, y empieza a discutir con Dios. ¿Por qué, Señor? Si te servimos, entregamos nuestra vida, dejamos comodidades. Y mira nada más, total de que él se amarga, hermanos. Da la niña en adopción, unos misioneros la adoptan, la crían en el cristianismo. Y él se va y se aísla, hermanos. Y está ahí ya de viejo, encorvado. Pasaron varios años, varios años. Jamás vieron fruto en África. Esta chica cristiana, su hija, hermanos, va un día a un congreso y se sube al púlpito, a la tarima, un misionero negro. Es correcto decirles negro para que no te asustes. Y ellos escuchan que empieza a decir: hubo unos misioneros que fueron hace tiempo, ella murió, la niña quedó ahí y no sabemos nada de ellos, pero tenemos una estatua en memoria de ellos y ahora toda mi tribu es cristiana. Miles. Esta niña reconoce quién es, va y le dice: tú eres, sí, yo soy. ¿Cómo? Gloria a Dios. Ella va y lleva la noticia a su padre. Le dice: padre, su padre estaba encorvado, hermanos, en una cama ahí aislado. Cuenta el testimonio y le platicó qué había sucedido. Y el hombre volvió al Señor, pero vivió una vida de amargura, pensando que la semilla que había sembrado no había dado fruto y que ese pequeño niño no entendía y no pasaría nada. Pero 20 y tantos años después, o no recuerdo si más, hermanos, por ahí está el testimonio, más fiel de lo que yo platico, dio fruto y toda esa comunidad se volvió a Cristo. Ningún trabajo que hagamos para el Señor con honestidad, hermanos, trabajando de verdad, echándole esfuerzo, no por ningún otro motivo, ni por conseguir mérito, ni por ser reconocidos, hermanos, dará fruto. El resto será muerte, como Ananías y Zafira. Queriendo dar no obtuvieron nada, sino solo muerte. Les exhorto a que piensen, mediten y siembren, hermanos, y algún día, echando el pan sobre las aguas, lo volveremos a recoger. Amén. Paz de Dios, mis amados hermanos.